Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en la sesión de hoy vamos a ver el primer módulo, la primera sección de indicadores ambientales. Entonces vamos a ver qué es un indicador, los tipos de indicadores generales y el primer modelo de la construcción de indicadores, que es el modelo presión, estado, respuesta. Entonces vamos a entrar en el tema. Bueno, lo primero es, ¿qué es un indicador? ¿Sí? Un indicador parte de la premisa que es la magnitud que se utiliza para medir o comparar los resultados obtenidos después de una intervención. Es la forma de poder hacer el seguimiento comparativo sobre dos estados, uno inicial y otro final. Y permite conocer y valorar la intensidad del hecho, ya que estos indicadores los podemos ponderar, los podemos generar en una escala y eso nos va a ayudar a conocer el comportamiento del elemento ambiental que estemos monitoreando y poder predecir o generar unos modelos a partir de lo observado previamente para saber cómo evolucionará ese elemento en el futuro. Entonces los indicadores, como lo vemos acá, retomando un poco el tema de nuestras clases pasadas, lo vamos a ver en marco de nuestra estructura de nuestro programa de monitoreo ambiental. Entonces teníamos los objetivos, la identificación de los elementos ambientales y la selección de los indicadores. Eso es súper importante porque es lo que nos va a poder nos va a permitir hacer el seguimiento y control de la intervención del proyecto. Entonces, tanto de los efectos como de los indicadores de seguimiento del proyecto en sí mismo. Entonces acá en la estructura lo que podemos ver es que dentro de lo que yo llamé acá para ustedes diseño experimental, ¿cierto? Que es ver este T0 y T más 1, o sea, el estado inicial y luego el estado final después de la intervención. Es en este momento que tenemos que seleccionar los indicadores más pertinentes, más eficaces y relevantes para el proceso que estamos monitoreando. Entonces, pues lo primero es que tenemos unos indicadores de desempeño, que podemos tener unos indicadores cuantitativos, que lo que están es mirando y cuantificando el cumplimiento de los objetivos y compromisos propuestos en el proyecto. Entonces, si el programa de monitoreo ambiental lo que busca es reducir en un 80% el impacto sobre la fauna local con la intervención que tengamos, entonces este indicador va a tomar diferentes métricas que nos van a ayudar a saber si estamos cumpliendo o no ese compromiso y ese objetivo. Entonces acá es, por ejemplo, en la huella ecológica, lo que queremos es reducir el 23% de las emisiones de CO2, ¿cierto? Y lo que estamos viendo es cómo aumentamos la productividad, pero reduciendo el CO2 y aumentando la productividad en euros en este caso, ¿sí? Entonces estos son los indicadores cuantitativos que me van a dar unas cifras puntuales sobre cómo estoy logrando mis objetivos. También tenemos unos indicadores cualitativos, que son estos propósitos y estas metas, son estas grandes, digamos, las grandes finalidades de los programas. Como les contaba la vez pasada, digamos que los proyectos, en términos de escala de la gestión ambiental, los proyectos son las intervenciones puntuales que tienen un inicio y un fin. Pero los programas generalmente se proyectan a muchos años y además de proyectarse muchos años, en algunas ocasiones se vuelven permanentes y se hacen ajustes constantes hacia esos programas para que se cumplan unas metas. Entonces, por ejemplo, estábamos acá viendo que el ejemplo que les traigo son las metas esperadas por la ONU para el desarrollo sostenible, ¿cierto? Entonces el mundo, los países se pusieron de acuerdo para ponerse más o menos 17 a 20 metas en un tiempo dado, creo que es el 2030 o algo así, en las que se deben haber superado. Por ejemplo,
la pobreza, la hambruna, la salud médica básica, el calentamiento global. Entonces hay algunos indicadores cualitativos que es como reducción de la pobreza, ¿cierto? Que nos pueden mostrar hacia dónde estamos apuntando. Entonces, sobre todo esto se suman a indicadores que nos ayuden hacia la sostenibilidad de los proyectos, ¿sí? Y lo que está mirando es qué tan eficiente son los procesos que se están haciendo para cumplir esas metas o esos propósitos, ¿listo? Y los indicadores de tipo descriptivo, que son generalmente los indicadores que normalmente ustedes conocen o se usan, pues son los que describen las tendencias y condiciones que están explicando el estado del ambiente. Entonces, por ejemplo, los indicadores de calidad del agua, ¿sí? Entonces va a ser un valor o un rango o una categoría que me va a ayudar a mí saber si el agua tiene una buena calidad, si se ha mejorado o si se ha perdido. Si el número de partículas disueltas o disueltas en el aire, digamos en términos de la contaminación del aire, es un indicador que me está describiendo la condición del elemento aire, del elemento ambiental aire. Y pues en este sentido me va a dar también un valor o un rango, ¿sí? Estos son los que normalmente se usan, los que normalmente se están monitoreando constantemente y los que tal vez sean más cercanos para ustedes en la práctica. Pero bueno, lo importante en un programa y en la consideración del monitoreo es cómo escojo el indicador. Hay un montón de indicadores. Hay unos indicadores que ya estableció el IDEAM, el Humboldt, la ONU, la OMS, grandes instituciones a nivel mundial que están intentando regular y dar unos parámetros de qué es lo que se debe mirar en el monitoreo ambiental. Ya sea para cuencas, ya sea para proyectos de infraestructura, bueno, no importa. El caso, este es un tema transversal, entonces lo primero es establecer qué es lo que hago para seleccionar. Entonces, uno en este ámbito es la pertinencia política y la utilidad para los usuarios. Es decir, la pertinencia política quiere decir que estos indicadores hacen parte de políticas nacionales, o sea, de acuerdos entre sectores técnicos, científicos, administrativos y legislativos que han establecido parámetros para poder medir la contaminación o la afectación que tiene un proyecto. Entonces, para ello, esto ¿qué hay que considerar? Entonces, primero, el indicador debe proveer una imagen representativa de las condiciones ambientales, es decir, que ese indicador realmente me pueda reflejar fácilmente cómo está el elemento a monitorear, ¿sí? Y que este sea simple. Es decir, pensemos que los indicadores no son solo diseñados para el técnico, ¿sí? Para la persona especializada en alguna rama que toma los datos y calcula no. Esto es también para el tomador de decisiones, que es una persona que tiene una formación distinta, más hacia el tema jurídico, administrativo, pero que tiene que entender fácilmente qué le está diciendo ese indicador, qué le está describiendo. Tiene que ser sensible, pues si no nos lograría indicar nada, ¿cierto? Sensible quiere decir que ante las variaciones que pueda presentar el elemento ambiental ante la intervención del proyecto o la intervención humana en diferentes aspectos, reaccione a esa intervención, positiva o negativamente, pero que reaccione, ¿sí? Que sea sensible, que muestre un cambio. Si no muestra un cambio en una ventana temporal o espacial o de razonamiento que se pueda percibir por parte del tomador de decisiones o la persona que está realizando el monitoreo, pues va a ser un indicador que no sirve. Lo segundo es tener un alcance regional o nacional, y por eso lo de la pertinencia política,
porque las políticas lo que intentan es hacer aproximaciones muy generales del estado de los ecosistemas o de los elementos ambientales, del estado del agua, de los suelos, demás. Porque si generamos indicadores que sean tan particulares, pues realmente se van a volver poco útiles en la medida en que no se van a poder comparar con situaciones similares de otras intervenciones. Es decir, si yo genero un indicador exclusivo para la intervención petrolera en Casanare y que sea tan particular que solo sirve para el Casanare, pues si el tomador de decisiones a nivel regional, el gobernador, o por ejemplo el director o los técnicos de Corpo Orinoquía quieren comparar qué pasa en Arauca, qué pasa en el Meta, qué pasa en Bichada con una intervención de la misma forma, pues no va a ser útil, porque va a ser tan hecho a la medida que no va a ser comparable y que va a tener un alcance regional espacial muy corto. Y lo segundo es que debe tener un umbral de referencia con el cual pueda ser comparado, es decir, tiene que tener unos valores esperados o un comportamiento esperado, ¿sí? Para que se pueda comparar qué es lo que me está indicando ese indicador, ¿sí? O unos parámetros, por ejemplo, establecidos, como pasa mucho en los sistemas de calidad del agua, por organizaciones internacionales que la política nacional colombiana acoge como parámetros para ser comparados. Entonces eso es lo otro que debe tener un umbral. Y ese umbral tiene que estar considerando las implicaciones normativas para que ese indicador pues esté entre o se articule de forma coherente con el concepto técnico general para la toma de una decisión. Asimismo, el segundo criterio importante en la selección de indicadores es la solidez analítica. ¿Eso qué quiere decir? Que debe tener una formulación y una construcción que se fundamente en el conocimiento técnico y científico, ¿sí? Es decir, se debe conocer cuál es el principio o el concepto sobre el cual se está fundamentando el indicador. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un indicador de pérdida de diversidad, entonces, una forma de medir la pérdida de diversidad es mirar qué tantas especies, o sea, la riqueza. Entonces dicen, la riqueza va a ser el indicador de la diversidad. Es la métrica que yo voy a tomar y ese va a ser uno de mis indicadores. Entonces voy a tomar el número de especies que observé inicialmente versus el número de especies que observé después de la intervención del proyecto y los voy a comparar. Entonces, ¿cuál es el concepto que está detrás del número de las especies? Pues el concepto que está detrás es que a mayor complejidad de un ecosistema, mayor número de especies, porque van a haber más posibilidades de que más organismos puedan vivir en el mismo hábitat. A medida que el hábitat pierde sus propiedades, su resiliencia, su estructura, ¿sí? Sus hábitats, las condiciones que hacen que sea posible que esos organismos vivan ahí, pues lo que se espera es que el número de especies disminuya, ¿sí? Entonces el concepto que está atrás es la complejidad de la estructura trófica de los ecosistemas, en que unos necesitan de otros y en la medida que las relaciones se alteren por diferentes intervenciones, lo que se podría esperar es o dos cosas, o uno, que aumente, que puede favorecer, por ejemplo, la llegada de nuevas especies que antes no habían, o que lo que generalmente pasa, la disminución del número de especies, que es la riqueza. Entonces, digamos, ese es el fundamento. Entonces, eso es lo que hay que pensar en cuando uno dice, bueno, ¿cuál es el fundamento científico o teórico? Y el técnico también tiene que hacer es en la construcción de ese algoritmo,
¿sí? Si hago una razón de cambio, si lo que estoy haciendo es cambiando las probabilidades de ocupación, ¿sí? O lo que estoy hablando es de unas ecuaciones que se construyen mutuamente como la cantidad de partículas disueltas. Entonces todo eso tiene que tener un fundamento técnico y científico muy robusto, que hace que el eh, indicador sea robusto y pueda ser comparable y además transparente. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona o técnico que quiera mirar cómo está construido pueda entenderlo y entienda de dónde salen los conceptos subyacentes que lo vuelven útil. Lo segundo es que hay que considerar los estándares nacionales e internacionales. Entonces, pues claro, nosotros no vivimos solos y en esa medida en que no vivimos solos, debemos considerar cómo otras personas, cómo otras organizaciones, otros países, otras comunidades, ante la misma intervención o la misma problemática ambiental que quieren monitorear, han venido trabajando. Y también mirar, nuevamente acá viene el tema de la gobernanza, que es el otro eje elemental, cómo el país ha adoptado ciertos indicadores y criterios técnicos que uno debe implementar porque se consideran dentro de una política. Y tercero, pues es la solidez analítica también hace referencia a la versatilidad y qué tan articulables son para introducirlos o acoplarlos a sistemas de información y predicción. Pensemos otra vez con el ejemplo de la riqueza de especies. Entonces, la riqueza de especies como algoritmo es muy sencillo, pues es el número de especies observado. Pero ese indicador es versátil en la medida en que yo lo puedo articular con los sistemas de información geográfica y georreferenciar eso y generar salidas cartográficas en los que me puedan mostrar en un análisis temporal cómo han cambiado el número de especies detectadas antes, durante y después del proyecto. Y que además, como tengo la información a través de unos muestreos, ¿cierto? Que es así que se levanta la información de las riquezas de especies, entonces puedo generar modelos de predicción de trayectorias de riqueza de especies, de cuánto será la riqueza esperada dado las condiciones iniciales observadas, las condiciones actuales y las condiciones futuras de los escenarios que se vean durante la intervención. El otro criterio de selección es que sea mesurable, o sea, que sea medible, ¿sí? Y esto es súper importante. Muchas veces se generan unos indicadores que solo los puede ejecutar el que los hizo, porque nadie más puede volver a tomar la misma información para poderlos medir, ¿sí? Entonces eso es muy importante. O sea, cómo son los datos que se requieren para que se pueda implementar el indicador. Eso es muy importante porque de eso depende la aplicación del indicador. Entonces, si los datos para aplicar el indicador son muy costosos, ¿sí? Pues yo esperaría buscar otro que no me cueste tanto para tener una medida robusta de lo que quiero mostrar. Entonces, entre más simples, más baratos y representen una mejor relación costo-beneficio, son los que yo debería escoger. Que sean actualizables. ¿Qué quiere decir eso? Que esos indicadores, a medida que pasa el tiempo, pues las condiciones de la intervención y el proyecto pueden cambiar, no necesariamente por el proyecto en sí, sino porque cambió el clima, porque la forma de las políticas en que uno tiene que hacer las cosas cambiaron, hay nuevas técnicas y nuevos instrumentos con los que se hacen las intervenciones. Entonces, el indicador no tiene que ser rígido, ¿sí? Tiene que ser versátil, como decíamos anteriormente, y que sea posible en que podamos generar actualizaciones que consideren precisamente estas variables o estas variaciones no previstas. Y por último,
para poder construir un indicador medible, pues debemos contar con la información, ¿sí? Entonces, casi que cuando uno genera un indicador, primero piensa en qué tipo de información tiene y luego mira cómo la puede organizar en un indicador. No es la forma de trabajar, ¿sí? No es la forma. Uno debería pensar primero en cómo genero mi algoritmo, en cuáles son las variables importantes y después construir el indicador y tomar los datos para alimentarlo. Pero pues bueno, sabemos que hay experiencias diferentes en las que se hace un levantamiento de información y después la pregunta de venga, ¿y cómo le hago el monitoreo? Entonces a partir de la información tomada se empieza a construir el indicador. Porque claro, el tipo de información va a ser una limitante para la forma en que se mide el indicador. Bueno, entonces vamos a ver el primer modelo. El primer modelo de indicador pues base de la premisa del monitoreo ambiental, que es que hay una causa que genera un efecto, que en este caso va a ser las actividades de nuestro proyecto que van a generar efectos sobre los diferentes elementos ambientales. Entonces a estas causas las vamos a llamar presiones. Y las preguntas de este modelo es ¿qué se está afectando en el ambiente? O sea, ¿qué está siendo afectado? ¿Cierto? ¿Cuál es el estado actual del medio ambiente? O sea, ¿cuál es el momento en el que yo voy a comenzar mi proyecto? ¿Y qué estamos haciendo para mitigar y resolver los problemas ambientales? Esas son, digamos, las tres preguntas fundamentales que subyacen a el modelo de indicadores de presión, estado, respuesta. Entonces, entonces lo que vamos a tener es que tenemos un estado original, ¿cierto? De los elementos ambientales como el agua, el aire, el suelo y la biodiversidad, que es la situación actual en la que estamos, que van a ser sometidos a una presión o a varias presiones por los diferentes proyectos que puedo tener, ya sean energéticos, de agricultura, de transporte, de industrias, de oleoductos, de vías, bueno, de todas las actividades humanas que podamos tener sobre los ecosistemas. ¿Para qué? Para adaptarnos, para vivir, para comer, para lo que sea, ¿cierto? Van a generar presiones, y estas presiones sobre el Estado pues van a suscitar una serie de respuestas que se van a llamar problemáticas, que por ejemplo la pérdida de calidad del agua. ¿Por qué? Por la agricultura, porque estábamos virtiendo muchos agroquímicos en la tierra y entonces termina en el agua y hace que la calidad del agua baje, por ejemplo. O que la frontera agrícola está expandiendo de tal forma que está presionando las coberturas naturales y está desequilibrando las interacciones y propiedades de los ecosistemas, y eso hace que sea una problemática de tipo sistémico, porque está afectando los servicios ecosistémicos que utiliza el gobierno, que utilizan los hogares, que utilizan las empresas. Entonces, estos actores que vemos acá son los que generalmente generan una respuesta y toman acciones y decisiones sobre las presiones. Entonces, como ven, este es un modelo circular, ¿sí?, en el que la respuesta suscita una acción y decisiones para mitigar la presión generada por alguna de las actividades que ha hecho el hombre para vivir. Este es el modelo más general en el que ustedes pueden empezar a pensar sus indicadores. Luego veremos más adelante que hay 2 o 3 modelos más, pero eso los vamos a ir viendo poco a poco en las otras asignaturas, en las otras clases. Bueno, entonces definamos qué es presión, qué es estado y qué es respuesta. En este modelo, presión es toda acción o actividad directa, ¿sí? Es todo lo que hacemos que va a generar una transformación del medio ambiente y por ende entonces va a presionar algún elemento.
ya sea un elemento social, un elemento biótico, abiótico o incluso presiona a la gobernanza, a que tiene que tomar decisiones sobre actividades que se están llevando. Por ejemplo, la extracción ilegal de oro por aluvión, ¿cierto? Entonces eso está suscitando que el Estado colombiano tenga que tomar unas medidas, porque es una actividad que está generando un impacto directo sobre los ecosistemas, sobre la calidad de agua, sobre las coberturas vegetales de los ríos, ¿cierto? Y esa es la presión. El Estado habla desde la calidad, cantidad y conservación de las propiedades intrínsecas de los bienes y servicios ambientales antes de la intervención. Es decir, el estado actual, ¿cierto? La condición inicial. Ese es el estado, en qué momento yo estoy interviniendo. Pero recuerden que eso no es nada más que yo mire el pasado, sino el estado se va volviendo un continuo. Porque cada momento, después de o durante la ejecución del proyecto, va a estar cambiando el estado, entonces yo tengo que monitorear el estado. Pero es la calidad, cantidad y conservación. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hablar de estado. Y la respuesta es el cambio en ese estado, ¿no? Entonces el cambio en la calidad, en la cantidad de conservación de las propiedades intrínsecas y bienes de estos bienes, ¿cierto? Y cómo estos cambios van a suscitar la respuesta del gobierno, de las empresas, de las organizaciones de base comunitaria, de las ONGs, de la educación, de la investigación, para hacer frente a las presiones. Entonces, los indicadores de presión, estado y respuesta se agrupan más o menos así. Los de presión son aquellos que describen el consumo y producción, ¿cierto? Es decir, cuántas hectáreas fueron utilizadas o transformadas para sembrar arroz o maíz o pastos para potrero, ¿cierto? Entonces, eso es el consumo del suelo, el uso del suelo, ¿no? ¿Para qué? Para la producción de una actividad agrícola. O, por ejemplo, cuántos barriles de petróleo se están moviendo, se están extrayendo. Entonces, eso es la producción. ¿Cuánto están sacando? Porque eso genera diferentes presiones, ¿cierto? Y miden los alcances de los objetivos y las metas, ¿cierto? O sea, porque yo quiero mitigar esa presión, yo quiero controlar esa presión. Entonces, el objetivo en los indicadores ambientales siempre van a estar sobre la presión. Mitigar las emisiones de CO2, mejorar la calidad del agua, del aire, disminuir la contaminación auditiva por ruido en la ciudad de Bogotá, cosas así, ¿no? Los de estado describen la calidad, cantidad de los bienes y servicios. O sea, me están describiendo, monitoreando el cómo está. Está bien, está mal, se deterioró, no se deterioró. Y los de respuesta muestran el grado, porque no es simplemente está bien o mal, sino perdimos la calidad del agua en un 73%. ¿Sí? O sea, me da a mí un valor como que califica, ¿sí? Que determina, que me da una ponderación de cuánto fue ese impacto, de esa respuesta a la presión generada por la actividad. Y describe las reacciones de los elementos ambientales ante la intervención. Entonces, la reacción, por ejemplo, de la comunidad, la reacción del ecosistema, dejó de producir agua, ¿sí? Dejó de retener el suelo, entonces hay una erosión muy grande, ¿cierto? Entonces, ¿cómo reaccionó los elementos ambientales ante esa presión? Esto tiene mucho que ver ahora con diferentes aproximaciones, sobre todo en el campo social, y como ustedes ven, realmente casi que la gente se limita a los elementos físicos o bióticos y abióticos y dejan de lado lo social, y es ahí donde después van a tener choques muy fuertes con las políticas. Y bueno, eso lo vemos mucho acá en Colombia. En los europeos, digamos que el elemento social lo tienen muy presente, porque es que finalmente el elemento social es el que reacciona, es el que dice
como ahorita, por ejemplo, las protestas que hay en la Macarena, donde la comunidad de la Macarena quiere que se haga una consulta para saber si quieren o no petróleo en su territorio. ¿Sí? Son la comunidad reaccionando ante la presión de la industria petrolera que quiere empezar a consumir las reservas que han detectado en esa región del país. Entonces acá les traigo unos indicadores que son unos ejemplos para que tengan un poquito de idea, para que se vayan ustedes imaginando cómo pueden llegar a ser los que ustedes pueden utilizar. Y la diferencia de este ejemplo es que tiene, si se dan cuenta, tiene una columna más, que es impacto, efecto, y luego si viene respuesta. Este es otro modelo que vamos a ver más adelante, que está considerando una variable más dentro del ciclo del modelo que considera los indicadores. Pero por ahora analicémoslos. Entonces, la variable, póngale cuidado, variable, la población. Esa es mi variable respuesta, es lo que va a medir, ¿sí? Y dentro de esa variable voy a utilizar varias métricas para cada uno de los presiones, estados y respuestas. Entonces, por ejemplo, para presión. La presión dentro de las actividades puede ser el incremento de la población, por ejemplo. Cuando se generan monocultivos, ya sea de palma, de banano, de algodón, ¿sí? Eso requiere que haya mucha mano de obra, que haya mucha gente trabajando en el campo para recuperar el producto, que es el fruto de la palma, el arroz, ¿sí? Los copitos de algodón. Entonces hace que haya una migración muy grande. Entonces va a haber una presión sobre el incremento de la población. O sea, va a haber una migración neta que antes no se veía porque en esa población no había el interés de ir, porque no había trabajo o porque sencillamente la economía local era muy pequeña y funcionaba nada más para los que estaban ahí. Pero cuando se generan grandes estructuras, agroindustrias, pues van a llamar mucha gente, ¿no? Entonces la tasa de crecimiento de la población urbana va a crecer porque toda esa gente tiene que ir en algún lado. Entonces eso va a generar presiones, ¿cierto? ¿Cuáles eran, por ejemplo, un indicador del Estado? La densidad poblacional, personas por hectárea. Antes, ¿cuántas tenía? No, pues imaginémonos. En la Orinoquía colombiana es una de las zonas menos densas del país y hay zonas donde uno puede conseguir a una persona por cada 100 hectáreas. Una persona, ¿sí? Y si eso era por ejemplo, cuando inició antes del petróleo, esa era mi tasa en el Casanare, por ejemplo. Una persona cada 100 hectáreas, o dos personas, o un grupo familiar, ¿sí? No pensemos en una persona para allá sola, que los llaneros no vienen solos, vienen con su familia. Entonces, un grupo familiar cada 100 hectáreas. Cuando llegó el petróleo, pues se empezó a densificar porque esa actividad de explotación petrolera pues genera que haya empleo y genera que necesita gente para que trabaje. Entonces, el Estado cambió, ¿cierto? De la densidad poblacional de una familia cada 100 a 5 familias cada 100 o a 10 familias cada 100 hectáreas. Que eso, pues, en una zona como el Casanare es raro, pero pasa cuando hay ese tipo de procesos, pero que no sería nada, sería un chiste si comparamos con la zona andina, en donde podemos conseguir en una hectárea a 50 personas, ¿sí? Que viven muy agrupados, ¿sí? Cosas por ese estilo. Entonces, otro. El impacto, pues la distribución de la población, cómo está distribuida la población. Y una respuesta, nacen más niños, hay más gente junta, trabajando. La tasa de fertilidad, que sería acá natalidad, según las traducciones, aumentaría. Yo esperaría que haya una respuesta neta en la tasa de natalidad mayor, pues porque es que ¿cuál es la presión? Que haya más gente. Y cuando se junta la gente, pues tiene hijos, ¿no? Eso es una forma. Entonces, acá por ejemplo les traje unos ejemplos de indicadores
Los documentos de donde saqué esta información se los voy a facilitar, tranquilos, esto les va a ayudar a ustedes. Están libres igual por internet, todo lo que yo estoy bajando es para que ustedes tengan acceso, pero esto se los va a compartir. Y por ejemplo, en términos de ya no el elemento social, sino el elemento biótico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cambios en los usos de la tierra por hectárea, esa es la presión. El estado estaba superficie en uso de la hectárea, entonces tenía un cambio de uso en porcentaje. Antes tenía nada más mis 100 hectáreas de mis 2000 hectáreas, como vivo en los llaneros, solo tenía 100 para mi ganado, lo tenía ahí en esas 100 hectáreas y lo rotaba porque no me hacía falta más, ¿sí? Pero con un auge de la, no sé, de la llegada de gente a la región por el petróleo, pues el consumo de carne subió, entonces yo empecé a utilizar más hectáreas para ganado, o empecé a sembrar arroz, ese es otro, ¿sí? ¿No? Un índice de uso de tierras. Pues el efecto, áreas afectadas por la erosión, que es lo que afecta por, digamos, el deterioro del pisoteo del ganado. Y la respuesta es, de forma positiva, superficie restaurada o rehabilitada, ¿cuánto de eso se restauró, ¿cierto? Como respuesta al cambio de uso de la tierra. Por ejemplo, acá hay otro que es en la biodiversidad. Entonces yo les había dado a ustedes, por ejemplo, el ejemplo de la riqueza. Acá tenemos uno. La presión es pérdida anual de áreas naturales, o sea, de los bosques, de las sabanas naturales, de los cananguchales, morichales, humedales. Bueno. Y acaso es tasa de extinción de las especies, que eso es complejo de medir, pero bueno, alguien dice que la puede medir. El indicador de presión es eso, que estoy perdiendo especies. El indicador del estado es porcentaje de las áreas naturales, cómo cambió mi porcentaje de lo que era natural y no natural. El porcentaje de las especies que estaban en peligro y cuáles no. Especies endémicas, el porcentaje de especies endémicas, la verdad, eso para mí estaría mal, porque las especies son endémicas no porque alguien las afecte, sino porque solo viven ahí, sino más bien sería el de arriba, especies en peligro, ¿sí? ¿Cuáles empiezan a ponerse en peligro que antes no lo estaban? Índices de biodiversidad, hay muchos, entre el número de riqueza, la relación entre la riqueza y la abundancia, la equitatividad, bueno. Luego del efecto, índice QQ de la diversidad es cómo se distribuye, tasa anual de fragmentación de los ecosistemas, que esto es uno muy usado en análisis de información geográfica en SIC, en donde se hace análisis del paisaje y se ve como uno de los efectos de la pérdida de diversidad es que no solamente se pierden las especies, sino que se fractura el ambiente en islas, ¿sí? Y entonces muchas veces pues el bosque está ahí pero no está unido, y esa separación entre fragmentos hace que la fauna disminuya, porque ese ya no es un ambiente favorable, no les gusta así, digámoslo de esa forma. Y pues la reacción va a ser porcentaje del territorio protegido. Tienen que entonces tomar medidas de protección a esas áreas y mirar entonces qué medidas tomar para hacer convenios de conservación con los pobladores o con alguna entidad del gobierno que garantice que la pérdida de áreas naturales se mitigue, ¿cierto? Entonces esto es más o menos lo que deberían estar pensando en cómo se conforma un indicador. Cada quien va a pensar, digamos, para sus proyectos de tesis, qué indicadores van a utilizar, no necesariamente para monitorear como tal el proyecto, porque a veces ustedes no van al lugar a eso, o sea, no están pensando en un diseño así, pero sí les puede servir para monitorear, por ejemplo, el desarrollo de su proyecto, ¿sí? En términos de el desarrollo del proyecto. Entonces, bueno, esto era lo que les traía para hoy. Ya ahorita en la clase vamos a ahondar en las dudas que tengan
y vamos a hacer la retroalimentación de la tarea que tenían para hoy sobre la evaluación del programa de monitoreo y vamos a discutir sobre el tema. Nos vemos en un rato.